Bienvenidos a la segunda lección de nuestra serie Amar a Dios con toda nuestra mente. Hoy el estudio se llama ¿Qué historias se cuenta a sí mismo? Vamos a empezar con una lectura de Romanos capítulo 12, versículo 2, un pasaje que leímos la vez pasada, pero que vamos a repasar ahorita, donde nos dice Pablo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Somos transformados por renovar la mente. Y renovando la mente, podremos amar a Dios con toda nuestra mente. Ahora, cuando salimos de las aguas del bautismo, somos perdonados de todos los pecados que habíamos cometido a través de la sangre de Cristo y la gracia del Padre Celestial. Y nacimos de nuevo porque el Espíritu de Dios empezó a morar en nosotros, dándonos vida espiritual. Nacimos de nuevo espiritualmente. Pero a la vez, cuando salimos de las aguas del bautismo, tenemos el mismo cuerpo, el mismo cerebro, y si el mismo cerebro, entonces las mismas conexiones electroquímicas que registran las memorias de cómo actuábamos, cómo pensábamos y nuestras reacciones habituales que seguíamos en nuestra vida anterior. Todavía están allí. Aunque cuando salimos de las aguas, nuestra mente empieza a crear nuevas memorias de emociones y percepciones nuevas. Pero la verdad es que todavía tenemos las memorias viejas, porque son bien grabadas. Y si no tenemos cuidado para pasar a la etapa presente, renovando la mente para amar a Dios con toda nuestra mente, nos encontraremos estancados en una batalla muy decepcionante entre lo que desea el espíritu y lo que está haciendo el cerebro. Tenemos poder para poder ganar esa batalla, pero a la vez tenemos que saber cómo. Y para saber cómo, tenemos que tomar en serio esa etapa de renovar la mente. Y primero tenemos que entender un poco más sobre cómo el cerebro forma las memorias. Y para ayudarnos a entender, podemos comparar la función del cerebro a historias que contamos. Cuando hablamos de una historia, ¿de qué estamos hablando? Una historia es una secuencia de experiencias o eventos que se conectan de alguna manera para formar una narración de algo que pasó, de algo que está pasando, que puede pasar, que va a pasar, o algo ficticio. Pero es una secuencia de eventos o experiencias que se conectan de cierta manera para formar una narración. Y una historia podría ser tan sencillo como decir, por ejemplo, cuando yo le dije esto, me dijo otra cosa. O cuando sucede esto, va a suceder aquella cosa. O por ejemplo, imaginemos que un policía nos para ponernos multa porque estuvimos hablando por teléfono mientras estábamos manejando, y es contra la ley. Y le decimos al policía: mire, señor, es que mi hijo me llamó y fue algo urgente y tenía que contestar. Es una historia que utilizamos en el momento para justificarnos una secuencia de eventos. Pero una historia puede ser llena de información, de muchas emociones, imágenes, estimulaciones sensoriales, para crear una memoria bien profunda, inolvidable, con el poder de influir nuestras percepciones y conducta para movernos a acción o aún congelarnos de miedo. Y nuestros cerebros forman memorias de esta manera, de
de hacer conexiones que forman como una historia en nuestro cerebro, en la mente. Entendemos y podemos entender el concepto de una historia como una secuencia de eventos porque nuestro cerebro funciona así. No es que forma memoria de algunas experiencias discretas, sino hace conexiones que forman historias y luego se graban para crear senderos de memorias en nuestro cerebro. Por ejemplo, el cerebro tiene 100,000 millones de neuronas, células nerviosas. Y cada neurona puede conectarse con miles de otras. Y las conexiones son extremadamente rápidas. Y son conexiones hechas de cargas electroquímicas. Y se conectan con diferentes regiones del cerebro que se dedican a la sensación, el sentimiento, la emoción, el razonamiento o la emoción, moviendo algunas partes del cuerpo inconscientemente o conscientemente. Y la memoria consiste de senderos hechos de esas conexiones entre varios centros o en varias regiones del cerebro. Y experiencias repetidas o semejantes siguen los mismos senderos electroquímicos en nuestro cerebro, entre neuronas, para formar la memoria. Y cuando experiencias repetidas siguen el mismo sendero, llega a formar un sendero bien viajado, como un sendero en el bosque, por donde mucha gente ha pasado. Y tiene una influencia muy poderosa sobre nuestra vida. Es como, por ejemplo, viajar a alguna parte y tener que consultar un mapa y seguir algunas indicaciones. La primera vez que viajamos para ese lugar, tenemos que darnos cuenta de los edificios, tiendas, campos, lugares donde tenemos que pasar para dar vueltas y llegar al destino. Las primeras veces que viajamos a esta parte, tenemos que consultar el mapa. Pero luego, después de un tiempo, el cerebro empieza a memorizar la secuencia de los eventos en el viaje. Y pronto, cuando viajamos varias veces a ese lugar, podemos ir casi sin darnos cuenta de las vueltas que hacemos, porque el cerebro las tiene bien grabadas. Entonces, en ese caso, ha hecho un sendero que nos hace recordar no solo de lo que vemos en el camino, pero también lo que escuchamos o lo que llega al sentido del olfato, para hacernos recordar de dónde tenemos que dar vueltas. Aún un número telefónico es una historia que graba la mente, una historia de una secuencia de eventos marcando números. Pero un número telefónico puede llegar a ser más que un número telefónico cuando representa el número de una persona que nos da miedo o nos da gozo o consolación. Y cuando hablamos con esa persona o cuando contemplamos la posibilidad de hacerle una llamada, empezamos a llenarnos con esas emociones. Porque el número se conecta como una secuencia de eventos a otras partes del cerebro para producir esas emociones. Y cuando vemos, por ejemplo, una cara de una persona a quien conocemos en cierto contexto, nada más viendo la cara nos trae a la memoria muchos eventos, experiencias que hemos tenido con esa persona, que nos han llenado de ansiedad o de gozo y consolación. Entonces hay dos clases de historias que se graban en nuestra mente. Historias inconscientes y historias conscientes.
Las historias inconscientes son las que nos pueden afectar en la conducta, en la forma de pensar sin darnos cuenta. Por ejemplo, imaginemos que conocemos a una persona que tiene muy poca perseverancia en la vida. Cuando se enfrenta con retos, siempre quiere retirarse. Y no sabe por qué. Porque no tiene tanto ánimo. Pero la razón es porque cuando era joven, le venía todo con mucha facilidad. Sus padres le daban mucho. Y no tenía que trabajar, no tenía que enfrentarse con retos porque sus padres lo protegían mucho. A él sí mismo no se cuenta esas historias porque no las reconoce. Pero sí, son historias que se grabaron en su mente, en su cerebro, para formar una mente que falta perseverancia. También una persona que se encuentra con muy poca capacidad para mostrar amor. Quizás no sabe por qué. Pero sí hay unas historias inconscientes, historias que experimentó cuando era joven o cuando era niño, con sus padres, que tampoco sabían mostrar amor. Y nunca aprendió. Él pensaba que se había criado en una familia normal, pero en su familia nunca había aprendido a mostrar amor. Es una historia inconsciente que afecta ahora cómo puede amar a la gente. Una persona que se cría en un ambiente de mucha crítica y negatividad, ahora practica la crítica como si fuera algo normal, a base de algunas historias inconscientes que le han dado esa disposición de criticar. También hay historias conscientes. Y las historias conscientes son las historias que nos contamos a nosotros mismos. O que otras personas nos cuentan. Por ejemplo, imaginemos que experimentamos ser traicionados por un amigo muy cercano. Y después de ser traicionado por ese amigo, ya no tenemos ganas de confiar en nadie. Y cada vez que tenemos que confiar en alguien, empezamos a contarnos esa historia de la persona que nos traicionó, un buen amigo que nos traicionó. O imaginemos que cometimos algunos errores muy grandes en nuestra vida y luego fuimos perdonados. Y nos sentimos tan alegres porque nos fue dado el momento para renovar nuestra vida por el perdón. Ahora cuando tenemos que perdonar a alguien, nos contamos la historia del perdón que recibimos. Y esa historia nos convence que debemos perdonar. También, quizás en algún momento, cuando nos enfrentamos con un reto, algún sufrimiento muy tremendo, algo nos ayudó y nos mostró compasión. Y ahora cuando tenemos que mostrar compasión a otra persona, nos contamos esa historia para darnos ánimo en el momento, para ser compasivos. Ahora, esas historias nos pueden servir de algunos propósitos, a veces buenos propósitos, a veces malos. Leamos lo que dice, un comentario que hizo Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45, donde dice: el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Habla de la bondad que atesora en el corazón. Aquí no está hablando del corazón en el pecho, sino el corazón simbólico,
que en verdad se encuentra en el cerebro. El centro de emoción en el cerebro, donde sentimos el amor o el contentamiento, el gozo, o la ansiedad y el miedo. Y la bondad que atesoramos en el corazón representa las historias, las buenas historias que atesoramos en nuestro corazón, en nuestras emociones, que tienen conexiones con emociones positivas. Esas historias son las que nos pueden motivar al bien, a hacer bien, mientras otras personas guardan historias malas, de experiencias negativas. Y esas experiencias las atesoran. O sea, se cuentan de nuevo esas historias de la maldad que les fue hecho para hacer maldad. Entonces, podemos atesorar buenas historias que nos pueden servir de un buen propósito para producir el bien en nuestra vida. Por ejemplo, pensemos en los apóstoles. En el momento cuando Jesús lavó sus pies para enseñarles la humildad, los apóstoles habían tenido muchos problemas para aprender a humillarse, ser humildes, porque siempre discutían entre sí mismos sobre quién era mayor. Entonces, por fin, Jesús, en la noche que fue entregado, antes de morir, iba a tener una cena con ellos. Y antes de cenar, se puso de rodillas para lavar sus pies. Jesús, los pies de los apóstoles. Algo maravilloso. Que debía haber llenado a los apóstoles con muchas emociones, una variedad de emociones. De pena, de vergüenza por no haber lavado los pies de Jesús o los unos de los otros. De gozo, de alegría por el momento de aprender algo tan poderoso de Jesús. Y la verdad es que nunca iban a olvidar ese momento. Y más tarde, cuando tenían que humillarse el uno al otro y servirse, iban a recordar esa historia. Iban a contarse esa historia. Era algo de bondad que ellos iban a atesorar en sus corazones para luego inspirarse a hacer el bien. Pensemos en la parábola del buen samaritano. Sé que es una parábola, pero imaginémonos que el samaritano, antes de ayudar al judío, al rival, para curarse de sus heridas que había recibido cuando fue robado por algunos ladrones, antes de ayudarle, imaginémonos que el samaritano había experimentado ayuda de una persona en algún momento cuando él también sufrió. Algún extranjero le ayudó a él. Y cuando estaba viajando en ese camino y se encontró con ese judío tirado por el lado de la calle, vio al judío y de repente recordó la ayuda que él había recibido. Se contó esa historia. Y en el momento, esa historia le inspiró a hacer bien y ayudar al judío. Entonces las historias nos pueden servir de un propósito muy positivo. Nos pueden explicar quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos de la manera en que pensamos. Nos pueden motivar y animar. Y nos pueden guiar en nuestra práctica del amor. Jesús enseñaba a través de historias, porque así fueron diseñados nuestros cerebros para entender historias y grabarlas y utilizarlas para inspirar nuestra conducta. También los escritores del Nuevo Testamento nos escriben de las historias de Jesús, porque Jesús nos sirve como nuestro modelo para saber amar y mostrar compasión y paciencia y perdón. Entonces todo esto
las historias del Nuevo Testamento, las historias de Jesús, son como historias de bondad que atesoramos en nuestros corazones para animarnos en la buena vida. Pero también hay historias que nos pueden perjudicar y estorbar. Por ejemplo, pensemos en la parábola del rico necio. Se acuerda de él, porque hablamos de él hace poco en otro estudio. Era granjero y había tenido mucho éxito en su cosecha y no sabía qué hacer con el grano tan abundante que había cosechado. Entonces lo que decidió hacer es derribar sus graneros y edificar más grandes. Pero nunca le ocurrió tener compasión y mostrar generosidad a los pobres y compartir lo que tenía. Debía haberse contado historias para convencerse que no tenía que compartir, que merecía guardar lo que tenía. Y sus historias eran de maldad, de egoísmo, para convencerse que podía ser egoísta. Pensamos también en el hijo perdido. Cuando se fue de la casa para llevar su herencia a vivir en un país lejano, apartado de su padre, tenía que contarse historias, algunas historias, para convencerse que hacía lo correcto, aunque no era correcto. Quizás inventó historias sobre su papá para formar una imagen errónea de su papá que podía convencerle que tenía derecho de dejar la casa. Pero eran mentiras. Entonces vivió en la tierra alejada del padre y supo que se había contado historias que eran mentiras. También leamos de otra historia que contó Jesús en Lucas capítulo 18. En Lucas capítulo 18, Lucas nos explica el contexto de la historia que contó Jesús. Porque dice ahí, Lucas capítulo 18, comenzando con versículo 9. Dice, algunos que confiaban en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Miren lo que dice, se creían justos. Es decir, que se contaban historias para convencerse que eran justos, cuando no lo eran. Y para convencerse que podían despreciar a los demás. Historias para convencerse que tenían el derecho de criticar a los demás. A aquellas personas Jesús contó esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que éste, y no aquel, volvió a la casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces el fariseo se contaba una historia, hablando con Dios, pero en verdad se contaba a sí mismo una historia de todo lo que hacía que era justo, según él, y que no era como el recaudador de impuestos, aunque no lo conocía. Entonces se contaba aquí una historia para crearse como
justo. Y Cristo dice que le iba a dar una historia nueva. Porque dice, el que se enaltece será humillado. Y el recaudador de impuestos tenía una historia también, muy sencilla. Era pecador y necesitaba perdón, misericordia de Dios. Y Jesús también dijo que iba a recibir una historia nueva. Iba a ser enaltecido porque se había humillado a sí mismo. Entonces, hay historias también que podemos usar para justificarnos, para excusarnos, para confirmar que somos mejores que los demás. Historias para convencernos que merecemos lo que tenemos y que no debemos compartir, no tenemos que compartir. Historias para convencernos que tenemos el derecho de criticar y condenar a los demás. Historias. Y con más que nos contamos esas historias, nos convencimos de la mentira que nos estamos contando. Las historias establecen y justifican y refuerzan los hábitos malos que tenemos. Aún las historias inconscientes nos detienen de seguir en pos de Cristo. Y debemos confrontar y cambiar las historias, aún las historias inconscientes que nos están motivando a ser egoístas. Entonces, ¿qué historias se cuenta a sí mismo usted? Nuestro espíritu, empoderado por el Espíritu de Dios, tiene poder para controlar lo que hace el cerebro, para crear una mentalidad distinta y nueva. Podemos decidir qué historias dejar y qué historias seguir contando. Podemos decidir cuáles son las historias que nos perjudican y cuáles son los que nos pueden llevar a una vida de amor. De hecho, cuando nacemos de nuevo, el Señor nos da una historia nueva. Ahora nos toca dejar que esa historia nueva que nos da crea en nosotros una vida de amor. Que Dios lo bendiga.